Criterios estructurales para el análisis sísmico de una edificación, por el magíster Cristian Cervantes. Va a estar basada en criterios estructurales para el análisis sísmico de una edificación. Hablaré exclusivamente de la terminología y las consideraciones que se debe de tener antes, durante y después para poder hacer un análisis sísmico adecuadamente, ¿no? Partiendo desde este punto, pues, indicamos que todo esto se embarga en una pequeña ecuación como introducción, que es en este caso la ecuación del riesgo sísmico, que se basa exclusivamente, está en función de la amenaza o el peligro y la vulnerabilidad. Entendiendo un poco sobre esta pequeña ecuación, que es tan pequeña pero también tan letal si se unen ante un evento sísmico, indicamos que el peligro sísmico se refiere a todo lo natural y la vulnerabilidad pues todo lo creado por el hombre. Entonces, el riesgo sísmico en sí pues es una función del peligro sísmico y la vulnerabilidad. Entonces, la diferencia que existe entre uno y otro pues es simplemente que el peligro sísmico en realidad depende del análisis probabilístico de ocurrencia de un fenómeno natural por sí, como es en este caso nuestra norma indica en este caso un peligro, como por ejemplo el 10% en 50 años. El peligro no representa ni un riesgo ni una vulnerabilidad por sí sola. Aquí en rojo he marcado algo interesante, que en realidad lo que mata no es el peligro, lo que mata es la vulnerabilidad sísmica. ¿Por qué indico esto? Porque nosotros todo el tiempo estamos en peligro. Pero como saben, pues el peligro en realidad es una variable que también tiene que tener la vulnerabilidad, porque deben de tener una unión de ambos para que pueda ocurrir un riesgo alto. Basándonos aquí en un enfoque matemático, pues les voy a indicar lo siguiente, que en realidad el riesgo sísmico en sí tiene que tener dos factores fundamentales, como lo indiqué arriba en la ecuación, que es la amenaza y es la vulnerabilidad. Si no están unidos estos dos, pues simplemente no habrá un riesgo alguno. Entonces, basándonos en la ley de la identidad, de la teoría de probabilidades, que ven aquí en esta parte de aquí, indicamos que el riesgo es igual a la amenaza o el peligro, ¿sí? Por la vulnerabilidad a la amenaza. Entonces, esto es una ecuación en realidad que es del riesgo sísmico. Pero aquí, esta es una ley de la identidad de probabilidades. Entonces, ¿qué nos indica esto de aquí? Esto nos indica simplemente que si tenemos una vulnerabilidad baja, un riesgo bajo, pues simplemente no habrá daño alguno. Pero si tenemos un riesgo, en este caso una vulnerabilidad dado un valor mayor a 0, pues entonces sí tenemos serios problemas dentro de algún evento sísmico que se dé. Entonces, partiendo desde este punto, pues simplemente la vulnerabilidad, ¿qué es lo que hace? Ve la fragilidad probable de los sistemas estructurales, sea edificaciones, puentes o construcción antrópicas. Estas construcciones antrópicas son construcciones que se dan a medida que los años van pasando, ¿no? Sean 40, 30, 50 años. Entonces, en definitiva, como conclusión de toda esta ecuación, que se ve tan simple, pero en realidad es tan peligrosa, si hay una unión de ambas variables, de vulnerabilidad y amenaza o peligro, vemos que si este valor es mayor a 0, pues simplemente lo que vamos a obtener como resultado pues es un riesgo, pérdidas de materiales y vidas humanas. Y esto es basado en función del grado de vulnerabilidad de un sistema. Y esto también será una función de la probabilidad de la identidad del sismo, de la intensidad del sismo. Como les indiqué antes, pues como un ejemplo es el 10% de probabilidad que suceda un sismo en 50 años. ¿Cuáles son los factores principales que afectan una vulnerabilidad? Pues son un sinnúmero de factores que afectan la vulnerabilidad. Aquí he puesto algunos, pues más adelante indicaré algunos otros más paso a paso, pero sin embargo he anotado algunos como son flexibilidades excesivas por derivas muy altas, ductilidades limitadas por efectos de torsión, efectos de segundo orden, baja redundancia, de columnas, interacción suelo-estructuras no consideradas. Y esto es bien interesante, el uso de coeficientes sísmicos de diseños muy bajos, como por ejemplo coeficiente sísmico alrededor de 0.08%. En realidad esto es una asociación de un R equivalente de 10, que en la práctica es casi improbable poder lograr un R tan alto con un coeficiente tan bajo. Entonces, esto representa un sistema altamente dúctil que no es común que se realice. Impacto entre edificaciones.
puntas sísmicas inadecuadas, incremento de pisos sin reforzar de columnas y participación de elementos no estructurales en la respuesta del sistema principal. Aquí les voy a mostrar un pequeño caso real que me tocó investigar en mi maestría. Y este edificio queda en la ciudad de Guayaquil, en las calles García Moreno y Ayacucho. Este en realidad es una muestra clara de lo que representa la ecuación del riesgo, ¿sí? Que está en función del peligro y la vulnerabilidad. Entonces, esta edificación, como ven a la izquierda, pues siempre estuvo en peligro, pero no pasaba nada, no había ningún riesgo porque no fue asociada con la vulnerabilidad. Una vez que se asoció a la vulnerabilidad, que fue el terremoto del 16 de abril, pues ya saben, ¿no? Ocurrió un riesgo y este de aquí pues provocó el colapso de esta estructura. Esta estructura la voy a explicar de una manera más amplia a continuación. ¿Qué notamos dentro del sistema de vulnerabilidad y fragilidad? Pues aquí vemos, por ejemplo, si notamos aquí en las plantas, voy a retroceder un poquito. Estas son las plantas, ¿no? Planta baja, primer piso, segundo y tercer piso. Entonces, si notamos en la planta baja de esta edificación, lo que notamos aquí es simple. Por ejemplo, notamos una área que aproximadamente tiene 154 metros cuadrados. Estaba compuesta de columnas de 40 por 40. Y notemos aquí algo interesante, que tiene un volado aproximadamente de 4 metros de largo. ¿Sí? Entonces, lo interesante aquí es que el sistema en realidad no tenía unas líneas de protección adecuadas. O sea, era poco redundante el sistema. Y por ende, pues, ya sabemos lo que ocurrió por esta situación. Aquí hay un tema también interesante que presentó el edificio, que fue el tema de las excentricidades. Entonces, nuestras normas a nosotros nos permiten un porcentaje de excentricidad que podemos en este caso usar, que es el 5%. Sin embargo, este edificio mostraba excentricidades en más allá del 10%. Tenía aproximadamente 14, 15% de excentricidades y por ende, pues, también tenía efectos torsionales. Lo interesante aquí es que los efectos torsionales, si ven aquí a la derecha, son acumulativos. Por ende, el momento torsor que baja al primer piso es el más grande de todos los pisos. La razón es que los momentos torsores que se vienen acumulando producto de las fuerzas y las excentricidades de los pisos superiores pasan a ser acumulativos en planta baja. Es decir, que la planta baja va a ser la más exigida en este caso. Y por ende, ¿qué pasa aquí? Si esta planta baja y esta columna esquinera es la más exigida, al momento que viene un terremoto me genera un momento torsor que se va a acumular en esta parte, ¿sí? Y lo que provocó en este caso que esa edificación en realidad colapsara es que yo no tenía un sistema que pueda redistribuir esta fuerza hacia otro tipo de sistema, ¿no? Como son las columnas. Como pudieron notar en las gráficas anteriores. Voy a retroceder un poquito para mostrarles. Aquí está el tema, ¿no? Lo que les indicaba. Entonces, ¿aquí qué pasa, no? Viene la fuerza. Un ratito. Entonces, ¿aquí qué? Viene la fuerza. Entonces, lo que me hace es que me genera un momento de torsor en esta parte. Y esta columna de aquí, por ningún lado puede absorber tanta energía que viene producto del sismo. Y por ende, pues lo que ocurre simplemente es una falla frágil que termina en colapso. Entonces, continuando aquí, lo que se hizo en esta, digamos así, fue ver el tema de las columnas y plantas débiles. Como podemos notar aquí, los tengo identificados en color. Irregularidades en planta, elevación y cambio de rigidez excesivas, masas y pisos superiores excesivamente pesados. Aquí, por ejemplo, hay algo interesante, ¿sí? Que son las irregularidades y derivas más allá de lo permitido. Y digo esto ¿por qué? Porque, bueno, hablo de más allá de lo permitido porque simplemente evalué este edificio. Entonces, aquí al lado izquierdo, pues, como conocen, pues el edificio aquí en Puerto Viejo del IES que colapsó. Pero si ustedes lo ven a simple vista, pues es un sistema demasiado denso en cuanto a paredes. Entonces, y si se dan cuenta, tiene columnas netamente muy esbeltas, ¿no? Y esto de aquí, pues si se tiene una columna muy larga, pues lo que se pierde en este caso es
la capacidad de compresión del sistema. Entonces aquí vemos lo que llamamos el efecto Pounding, ¿sí? Pounding, perdón, y falta de junta de construcción también se pudo ver con casas aledañas, y aquí también hay un efecto que se llama el efecto del péndulo de Newton, que lo ven aquí a la derecha. ¿Qué pasa con este efecto de péndulo de Newton? Pues simplemente lo que hace este efecto del péndulo de Newton en sistemas adosados es que si yo tengo una vivienda aquí a los lados, llámese como vivienda o edificación, y tengo otra más aquí sin adosamiento y tengo otra más sin adosamiento, lo que vean aquí, simplemente al momento que viene la fuerza sísmica, en ese sentido, lo que trata es de ir acumulando la energía, pasándola al otro sistema, pasándola al otro sistema, pasándola al otro sistema, y llega un momento que ya, como este edificio esquinero no tiene dónde seguir pasando la fuerza sísmica, pues simplemente lo que hace es colapsar. Y es eso lo que vamos a ver aquí, el efecto del péndulo de Newton en viviendas adosadas. Aquí vemos, ¿no? Golpea y la energía comienza a redistribuirse. Golpea y la energía comienza a redistribuirse, y lo que se hace es que el edificio esquinero pues es el más afectado porque ya no tiene dónde poder redistribuir, en este caso, las cargas, y simplemente lo que hace es que colapsa. Y más aún si el sistema estructural no es redundante, es decir, tiene irregularidades como las que se ven aquí y como las que se ven en el edificio del IES de Puerto Viejo. Bueno, esto ya les indiqué, ¿no? El efecto de golpeteo. Aquí también es interesante ver este tipo de efectos, porque nosotros, digamos así, como calculistas, siempre lo que hacemos es decir, bueno, me dejo una junta sísmica y pare de contar. Sin embargo, estos son efectos que ya son netamente del orden ya existente. Por ejemplo, aquí vemos que, digamos, mi losa del primer piso está aquí. En cambio, sin embargo, la losa de la casa aledaña está un poco más alto, ¿no? Entonces, esto genera también una fuerza adicional que podría, en este caso, generar un efecto de columna corta. Y de igual manera acá, ¿no? Como se ve aquí. Y aquí hay el efecto de golpeteo, que se llama latigueo. Entonces, ¿qué mata las estructuras no redundantes irregulares? Entonces, bajo lo que ya se vio anteriormente, lo que se pudo determinar a criterio personal y basándome en algunas investigaciones, lo que termina colapsando y matando a las estructuras en muchos casos no es la torsión por sí misma, sino la excentricidad producto de las irregularidades de cada uno de los pisos. Por esta razón, lo primordial como chequeo estructural deben ser las excentricidades en sistemas con irregularidades de cualquier piso. Y no solamente con sistemas irregulares en cualquier piso, sino también con sistemas no redundantes y que también posean poca ductilidad. La torsión por sí mismo no puede causar un mecanismo de falla progresivo, sino la concentración de daños en elementos de esquinas originadas por las excentricidades, como se vio en el edificio, ¿no? En la edificación se puede visualizar por el modo de falla visto que existe una torsión extrema, que ya más adelante se mostrará al final, y una torsión excesiva que se penaliza en los análisis estructurales. Y a esto también le podemos sumar que no hay control de las excentricidades, y nuestra normativa en realidad nos permite hasta un 5% de excentricidades, lo que permite. Más allá, pues simplemente lo que no podemos hacer es irnos más allá de lo que nos permite la norma, porque lo que ocasiona, y más aún si nuestro edificio no es regular, tiene poca redundancia, poca rigidez, poca utilidad, poca tenacidad, pues esto va a ocasionar en un colapso eminente. Entonces aquí vamos a tener unos pequeños detalles, ¿sí? Sobre cómo debe de configurarse y qué es lo que debe de considerarse para tener una buena configuración sísmica. Aquí recomendaciones al respecto. He sacado dos autores, uno que es la NEC, en este caso la NEC Vivienda, y otro que es unas recomendaciones prácticas basadas en Cardona 2014. Entonces, ¿qué nos dice Cardona en este caso? Nos dice Cardona lo siguiente, que si yo, por ejemplo, tengo una relación entre L2 y L1 mayor a 2.3, pues simplemente se considera una estructura irregular. ¿Sí? Y si tengo menor a ese valor, pues se considera en una estructura regular. Si está por encima de 2.3, ¿qué pasa? Lo que simplemente hago, pues es una junta sísmica. ¿Y por qué se hace esto? ¿Y por qué yo no digo, por qué yo no construyo toda esta parte de un solo? Pues simplemente porque estoy generando grandes esfuerzos. Y esto de aquí ya no se comportaría como un diafragma rígido, más bien se comportaría como un diafragma flexible,
donde se concentran esfuerzos muy fuertes, y eso hace que una estructura pues necesite más línea de defensa, va a ser más cara, y debe de haber de alguna otra forma poner mecanismos, en este caso que puedan absorber grandes fuerzas sísmicas provenientes pues, de algún terremoto X en este caso. Entonces, comparándolo con la NEC, pues la NEC, ¿qué nos dice? O sea, la NEC nos dice lo siguiente: para estructuras, en este caso, que su largo o ancho sea mayor a 4, pues simplemente se considera una junta. Y para aquellas estructuras que excedan una dimensión de 30 metros, entonces también se aplica una junta constructiva. Esto nos dice la NEC Vivienda. Si vemos una relación, pues por ejemplo, Cardona tiene 40 metros y nuestra NEC tiene 30 metros, que nos indica. Pero aquí hay algo interesante, que Cardona indica que su relación es menor a 2.3. Sin embargo, la NEC indica un valor, en este caso, igual a 4, para que se pueda considerar, en este caso, una junta sísmica. Aquí hay algunas formas y plantas pues, de las configuraciones que en realidad afectan a las estructuras. Si vemos a la izquierda, pues vemos un sistema estructural en cruz, en T, en H o en I. Y aquí lo que hacemos es usar unas posibles plantas de solución. Por ejemplo, la que está en cruz, pues simplemente lo que hacemos es una división de las aristas en este caso, porque aquí es donde se concentra la mayor acumulación de esfuerzo, y lo que simplemente se hace es empezar a dividir en bloques nuestro sistema para que tenga un mayor comportamiento. Entonces, aquí hay otras también situaciones, por ejemplo, relacionadas a este sistema de aquí, pues simplemente lo que se ha hecho es colocar 2 muros adicionales en esta parte y se resuelve el problema de torsión, excentricidades y quizás hasta poca redundancia. Aquí también vemos aquí esta figura, pues simplemente lo que hacemos es colocar un muro para en este caso poder hacer un sistema más homogéneo y más redundante. Otra forma que se hacen es que las aristas de los sistemas, por ejemplo, en cruz, se forma un ángulo de 45 grados y en este caso también se resuelve de una u otra manera el tema de las irregularidades en planta. Aquí he tomado algunas normativas al respecto para ver el tema de varios criterios con relación a esquinas entrantes. No he tomado como referencia la norma ecuatoriana de la construcción. Pues, ¿qué nos dice la norma ecuatoriana de la construcción? Que el valor de A pues, no debe de ser mayor a un 15% del valor de B. Caso contrario, pues se considera una esquina entrante. Hay algunas variables que nos indica la norma ecuatoriana de la construcción. Sin embargo, yo he tratado de obviar algunas pues, y tratar de colocar las que comúnmente suceden al momento de diseñar y de construirse. Entonces la norma venezolana pues también nos da una relación que se dice que si L1 es menor a 0.4 L, pues se considera una planta regular. Y hay criterios de otros países, y ojo con esto, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud pues es un poco más estricta, y es lógico que sea más estricta, pues estamos hablando de centros de ocupación, en este caso médico, ¿no? Entonces, ¿qué dice la OPS? Que si L1 es menor a 0.20, pues se puede considerar una planta regular. Y el criterio europeo también tiene algo similar, que si L1 es menor a 0.25, se puede considerar. Y esta consideración del criterio europeo lo incluye T, L, H, entre otras que tengan alguna configuración, como una C. Aquí vemos un problema de configuración vertical. Pues este es un problema también muy interesante que simplemente muchas veces lo hacemos, pero no tomamos en consideración los daños perjudiciales que tienen en la estructura. Este en realidad es la torre Balgers en los estados, en Venezuela. Si se dan cuenta aquí hay una masa vertical y un cambio de rigidez abruptamente en la parte alta. Y a eso sumen que esta columna en realidad es una columna esbelta, que lo que hace esta columna simplemente es perder compresión por la longitud. Entonces, la norma venezolana dice lo siguiente, que si L, en este caso, es mayor a 1.3 L1, el sistema se considera irregular. Caso contrario, pues el sistema se considera regular. Entonces, este edificio es un edificio existente aquí en la ciudad, en el país de Venezuela. Esta es nuestra norma ecuatoriana de la construcción.
Pues nuestra norma ecuatoriana de la construcción nos da algunos parámetros al respecto para poder, en este caso, castigar a nuestro sistema y saber si una estructura es regular, en elevación o no. Entonces, nuestra norma ecuatoriana de la construcción nos da ciertos parámetros. Uno de aquellos es irregularidades en elevación, piso débil, discontinuidad de resistencia, columna corta, que es lo que más se ve en edificaciones y centros escolares. Y aquí hay algo interesante que ya ahorita voy a explicarle, que es el piso flexible. Distribución de masa, irregularidades geométricas. Entonces, he visto en algunas ocasiones que todo el mundo se basa, la mayoría en este caso, en este punto de aquí, que dice tipo de irregularidades, piso flexible. E indican lo siguiente, que la rigidez en este caso debe de ser menor al 70% de la rigidez KD. Entonces, este es un tema un poco basado en hipótesis. ¿Por qué en hipótesis? Porque para poder llegar a considerar un piso flexible tendría que modelarse toda la estructura, poner las propiedades de toda la estructura, incluida la mampostería. En este caso, la mampostería tal y cual como está el plano arquitectónico, pero sabemos que eso es complicado porque en un tema que quiera hacer una remodelación, la parte arquitectónica, pues las paredes van a cambiar y por ende la rigidez va a disminuir. Entonces, esta es una hipótesis que en realidad, numéricamente, aplicándola en el programa, no es tan confiable, porque la realidad es otra. Entonces, es una hipótesis no tan valedera al 100%. Tiene su validez, pero siempre y cuando se consideren todas las propiedades que contiene la edificación en sí, para poder, en este caso, considerar que verdaderamente tengo piso flexible. Lo que siempre sucede es esto de aquí, que sí tenemos una distribución de masa. Sin embargo, siempre me doy cuenta que pocos profesionales consideran esta parte de aquí. La parte de aquí es hipotética, la parte del piso flexible, pero la parte de distribución de masa en realidad sí sucede. Si ustedes vieron la edificación que yo tenía y la que pude investigar, en realidad esta hipótesis de piso flexible no procedía. La que procedía simplemente era la distribución de masa por los cambios de masa excesiva que tenía el sistema. Entonces aquí hay algunos problemas de configuración que voy en este caso a comentarles. Uno de los problemas de configuración, pues en concentración de masa debido a grandes sistemas, en este caso vemos una cisterna en la parte alta, pues puede ser un sistema, en este caso como una cisterna, puede ser, qué sé yo, una planta, o un transformador, etcétera. Algo que concentre su masa de una manera inadecuada, que en el momento que venga un sismo, pues puede ocasionar serios daños. Muchas veces también se hacen piscinas en parte alta. Columnas débiles, pues esto se refiere exclusivamente en que la viga es más fuerte que la columna, es decir, es el criterio inverso de columna fuerte, viga débil. Y aquí es lo que siempre nosotros los ingenieros nos preocupamos. Y siempre este tipo de daños que ven aquí se ven en escuela, que es el efecto de columna cautiva, columna corta. ¿Por qué se da este efecto? ¿Y por qué es tan dañino? Simplemente si ustedes ven la ecuación aquí, pues la ecuación del corte simplemente es 2m sobre L. Entonces, a medida que yo, en este caso, alargo mi mampostería sin aislarla, lo que provoco es un incremento enormemente del cortante que mi columna en este caso no va a tener la capacidad de poderla absorber, porque no diseñamos para 6 veces más el cortante, sino para un cortante basado en una longitud libre, como se ve aquí. Entonces, si ustedes ven la ecuación, vemos que B es igual a 2m sobre L. Entonces, ¿qué conviene aquí? ¿Crecer la pared para disminuirle L o dejarla libre? Entonces, hay que tener en consideración que al momento de interferir con elementos no estructurales, nuestros elementos estructurales principales como columna, lo que hacemos es incrementar un cortante que no está considerado dentro del cálculo. Y lo que ocasiona es simplemente el efecto de columna corta. ¿Cómo se resuelve este tema? Pues simplemente aislando las paredes. Sigo haciendo mochetas en la parte alta, a una cierta distancia, pues y así evitamos este efecto de columna corta que es tan indeseado y tan presente que se da en cada evento sísmico. Continuando con los problemas de configuración, pues vemos pisos débiles, que ya les expliqué. Vemos excesiva flexibilidad en base a las derivas, periodos mayores a 1.4 con relación al periodo del suelo. Vemos también excesiva flexibilidad de los diafragmas, lo que les explicaba anteriormente. Entonces la relación, por ejemplo, de L2 entre L1, cuando es mayor, pues se considera simplemente un diafragma flexible.
Entonces, aberturas mayores al 20% del área total, pues también se debería considerar el diafragma flexible. Y aquí pues vemos también un tema interesante que son las típicas columnas. Alguien está rayando la pizarra, si es tan amable. Entonces, aquí lo que vemos también es simplemente las columnas no alineadas que se saben poner desde el punto de vista de las partes arquitectónicas. Entonces, este tipo de sistema, por ejemplo, no es procedente en zonas de alto riesgo sísmico porque es perjudicial a nuestro sistema. Entonces, aquí no hay líneas de defensa para que haya una redundancia adecuada, y lo que provoca simplemente es una redistribución de cargas de forma inadecuada, que lo que hace es que terminan fallando los elementos principales. Aquí también hay un ejemplo de dirección poco resistente a fuerzas horizontales. Si se dan cuenta, en la figura del lado izquierdo hay una distribución de columnas con relación a este sistema de aquí. Entonces, ¿cuál de los dos sistemas es el ideal? Y es el que tiene una correcta configuración, en este caso, como línea de defensa. Pues es la primera, porque está ahí redistribuidas las columnas uniformemente para resistir tanto en sentido horizontal como en sentido X y en sentido Y. Entonces, lo que procedemos en este caso aquí es a mostrarles un ejemplo. Entonces aquí vemos que cuando no hay una línea de defensa adecuadamente y una redistribución de columnas como la que tenemos al lado izquierdo, lo que procede es a debilitarse el lado menos resistente, en este caso como se puede ver en la figura. Este es otro tipo de problemas que nos encontramos, y es que concentramos los esfuerzos en un solo mecanismo, como por ejemplo los muros. Si se dan cuenta, este sistema es muy común en escuelas que tienen las escaleras al frente, ¿no? Y por aquí tienen las gradas de los accesos, y aquí los callejones, y bueno, y sigue continuando. Lo que hace esto es que se concentra tanto el esfuerzo aquí, que lo que provocan son efectos torsionales al sistema. ¿Cómo se puede en este caso resolver ese sistema? Simplemente es aislando este sistema del sistema principal para que no haya efecto alguno y pueda perjudicar a la estructura, como se ve aquí en esta imagen. Y aquí pues es ausencia de vigas. Estas son las llamadas losas planas, pues lo que hacen es que fallan siempre por temas de funcionamiento. Entonces es un tema que ya creo que en nuestro medio pues ya estamos superándolo ya. ¿Qué materiales, en este caso, después de todo lo que vimos, qué materiales para mi sistema estructural debo escoger? Pensando, pues, ¿será hormigón o será acero? Entonces, partiendo de lo que vemos, pues tenemos que tener un criterio inicial. ¿De qué material voy a utilizar? ¿Voy a utilizar acero o voy a utilizar hormigón? Pues, simplemente tengo ya la idea, pues, que a cargas grandes y longitudes grandes, pues voy a utilizar acero. Y a cargas pequeñas, pues, y luces pequeñas, más que todo luces pequeñas, pues voy a utilizar concreto. Partiendo como inicio desde este criterio, pues ya sabemos ahora qué material utilizamos y por qué lo utilizamos. Entonces el hormigón, en este caso, es más beneficioso para luces pequeñas, pero el acero sí es beneficioso y más económico para luces grandes y cargas excesivamente grandes también. Aquí voy a mostrarles algunos códigos de diseños de concreto y estándares y cargas de sistemas estructurales. Pues, como principal, pues, sabemos que nosotros, los latinoamericanos, nos basamos en su mayor parte de países, pues, en base a la SI, hacemos nuestras normas ecuatorianas. Vemos la estructura de hormigón armado, que en este caso es la NEC, ¿sí? Estructura de hormigón armado. Vemos el estándar AC722, que está asociado a cargas, sistemas estructurales y otras cosas más, ¿sí? Y riesgo sísmico también. Y nuestra norma también, que es cargas no sísmicas. Estas son parte de las normativas que nosotros utilizamos en el diseño estructural de hormigón armado. Ahora sí, pues, ¿qué hacemos con los códigos en base al diseño de acero? Pues, utilizamos códigos como el AC6, ANSI AIS 36016, nuestra norma, la estructura de acero, que está basada entre el 360 y el 341, que es a continuación, pues. Y tenemos un estándar que fue realizado después del sismo del terremoto de Norric del 94, que es donde surgieron ya las conexiones precalificadas de un proyecto llamado SAC.
¿Qué debe tener un sistema estructural para poseer una adecuada disipación de energía ante un evento sísmico? Entonces, después de todo lo que vimos que ocurrió en el terremoto y toda la falencia que tiene un sistema estructural y todas las configuraciones no adecuadas que tiene un sistema estructural, ¿qué debe de contener mi sistema estructural para poseer una adecuada disipación de energía sísmica? Entonces, debe de tener 4 cosas fundamentales, que es resistencia, rigidez, ductilidad asociada a la tenacidad, pues que esa es la gran capacidad de formación que tiene un elemento, y la redundancia, que son nuestros sistemas de defensa en este caso. Este es un proyecto que es de fuente propia, pues que lo quise poner para poderles indicar estos 4 aspectos al respecto, de resistencia, rigidez, ductilidad y redundancia. Este es en concreto y el que viene a continuación pues es de acero. Entonces vemos línea de defensa en los muros, vemos línea de defensa por sistemas arriestrados concéntricos, que son ideales en este caso en sistemas, en medios donde surgen terremotos de alta intensidad. ¿Qué debo de verificar como aspectos relevantes en el análisis sísmico según el Código Ecuatoriano de la Construcción? Pues, según el Código Ecuatoriano de la Construcción, pues lo que debemos verificar son algunos puntos, ¿sí? Basados en según el tipo de análisis que se esté realizando. Sin embargo, yo he tomado unos puntos, digamos, básicos, que son, en este caso, la verificación del corte basal, la participación modal, y aquí están los literales en los cuales pueden verificar. También, ¿qué pasa? ¿Qué debo de verificar? Pues lo más importante en este caso que da el código pues son las derivas de piso o los DRIC que también se llaman. Entonces estos DRIC no deben de estar más allá de un 2%. Y aún así, a criterio personal, el 2% pues provoca daño y daño considerable a los elementos no estructurales. Entonces, más adelante vamos a ver que nuestra estructura, la que se vio, que se ubica en Guayaquil, poseía derivas inclusive menores a un 2%, y sin embargo no falla por deriva, falla por otros tipos de cosas que no tiene el sistema. Poca redundancia, poca utilidad y excentricidades excesivas. ¿Qué debo de usar para la verificación de los elementos gravitacionales y sísmicos de concreto armado? Aquí he hecho un resumen al respecto basado en el ACI. Entonces aquí les estoy indicando el numeral al que corresponde el ACI para vigas de pórticos especiales resistentes a momento. Entonces el capítulo 18 del ACI pues les da un sinnúmero de variantes para que ustedes puedan en este caso realizar sus análisis respectivos cuando nos encontramos en una zona de alta sismicidad, como lo es Manabí, Esmeralda. Entonces nos da ciertos parámetros. Nos da, en este caso, la distancia de la luz libre, el ancho de la viga que no puede ser mayor, en este caso debe ser mínimo 25 centímetros, la relación de la viga con relación al ancho de la columna, y un sinnúmero de otras variables también de las distancias de los estribos. Y bueno, aquí podemos ver en este caso que nos da ciertos parámetros, el ACI relacionado al ancho, a la distancia de los estribos y a la ubicación de los estribos. Y también al ancho respectivo entre las varillas longitudinales que no puede ser mayor a 35 centímetros. Una vez considerado los aspectos relevantes del ACI, pues lo que hacemos es simplemente colocarlo en cualquier tipo de hoja de cálculo y realizar nuestro cálculo, en este caso basado en ductilidad de las vigas. Y procedemos pues a hacer la configuración respectiva, a cubrir nuestras zonas confinadas, nuestras zonas no confinadas, en base a los requerimientos de sistemas, en este caso SMF. De igual manera, pues con las columnas procedemos, en este caso el artículo que corresponde a columna del capítulo de la ACI es el 18.7, donde hay un sinnúmero en este caso, de cosas que cumplir, ¿sí? Requerimientos en este caso necesarios. Y como base, pues, nos da ciertas relaciones de aspecto, nos da valores de al menos 300 milímetros, nos pide cumplir ciertos requisitos como es el criterio columna fuerte viga débil, nos da en este caso ciertas variables para poder hacer la distribución de los aceros transversales también. Sí, y nos da variables de nuestro sistema de varillas verticales que no pueden ser mayor su distancia a 15 centímetros. También nos indica
para poder colocar en este caso los Crosby. Y yo he hecho aquí un análisis simple basado en el ACI, ¿no? Sí, de la distancia que nos indica que la distancia debe ser la distancia de distribución del estribo, pues debe tener una relación de L entre 6. Si no debe ser, en este caso, 45 centímetros, pues. Y de igual manera, lo único que se hace es respetar lo que dice el ACI para proceder a hacer nuestro análisis, en este caso del armado de nuestro sistema estructural. Entonces, el capítulo que corresponde a muros, pues es el 18.10. O sea, aquí hay un ejemplo de un edificio que he realizado, pues simplemente lo que he hecho es poder hacer una distribución del acero vertical y horizontal. Bueno, aquí no se ven los elementos de borde, pues los elementos de borde se verán a continuación. Y por último, lo que se hace es un detallado. Entonces, si queremos tener un sistema dúctil, pues lo que tenemos que hacer es un detallado exclusivamente que represente el sistema que estamos, en este caso, realizando. Si vemos aquí, por ejemplo, tenemos las columnas, tenemos nuestras vigas, nuestros muros, nuestros elementos de borde. Entonces tenemos una distribución del acero conforme a los requerimientos ACI. Tenemos columnas, tenemos en este caso estribos distribuidos conforme a lo que nos indica el código ACI, y tenemos la distribución del armado de los muros en planta con sus elementos de borde respectivos. En este caso, si estamos utilizando, por ejemplo, un sistema dual, pues tenemos, en este caso específico, que hacer un detallado exclusivamente bien, porque seguramente estamos utilizando un R alrededor de 8, 7, 6, qué sé yo. En acero, ¿qué debemos de considerar para proceder a hacer un análisis estructural en una zona de alto riesgo sísmico? Lo que debemos considerar es simplemente el código, el ANSI AICC 341, si estamos diseñando en zona de alto riesgo sísmico. Y de igual manera, si estamos haciendo un diseño en una zona de alto riesgo sísmico y estamos utilizando pórticos resistentes a momento, pues lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar el manual el estándar de las conexiones precalificadas que ya tienen en sí conexiones específicas para poder, en este caso, utilizarlas en sistemas de alta sismicidad. Aquí hay algunos de los sistemas más comunes que se utilizan en nuestro medio. Pues tenemos el sistema de pórticos resistentes a momentos, y aquí vemos que están en el capítulo E del LAIS 341.16. Esto lo pongo como referencia, pues si alguien quiere de pronto pegarle una chequeada. Pórtico con arrastramientos concéntricos, pues está en el capítulo F del 341. Pórtico con arrastramientos excéntricos está en el capítulo F, pero en el F3, en literal F3. Y los pórticos arrastrados con pandeo restringido, que en realidad no es común esto de aquí, pero sí he visto aquí en el Ecuador un par de edificios que poseen este sistema, y lo pueden encontrar en el capítulo F, literal F4. Estas son las cargas y las combinaciones que se utilizan para los sistemas, metálicos. Entonces, hay dos combinaciones al respecto que se utilizan, que son las combinaciones para los elementos fusibles y las combinaciones para el resto de combinaciones. ¿Cuáles son los elementos fusibles? Pues simplemente, si yo estoy diseñando un pórtico resistente a momento, pues mi elemento fusible va a ser la viga. Si estoy diseñando un pórtico con arrastramientos concéntricos, pues simplemente mi elemento fusible va a ser el arrastramiento. De igual manera, con pandeo restringido, pues es el pandeo restringido, ¿sí? El pórtico con arrastramientos de pandeo restringido. Entonces, ¿y cuáles son los otros elementos? Pues los otros elementos ya vienen a ser los elementos que no, en este caso, no están llamados a disipar gran parte de la energía de nuestro sistema estructural. Entonces, aquí hay unos requerimientos también especiales de la ACI, cómo debemos proceder inicialmente. Esta es la tabla del 341, pues aquí encontramos elementos altamente dúctiles y moderadamente dúctiles. Simplemente no he utilizado la norma de acero, ¿por qué? Porque el código actual tiene un requerimiento que es el valor de RY, que ya se considera, que es un valor en base al acero que se está utilizando, sea acero A36, A572 grados 50, A992, A588, etc. Entonces ya este código es actualizado y tiene una variable que es el RY, a diferencia de nuestro código que no tiene este valor de aquí de RY en nuestras fórmulas. Entonces, estas son las tablas que debemos considerar cuando empezamos un diseño estructural. Y según nuestro sistema,
y según el sistema que estemos utilizando. Por ejemplo, si utilizamos en este caso, qué sé yo, pórticos concéntricos, debo de manejarme con un sistema altamente dúctil. Si hacemos un sistema IMF, pues yo puedo utilizar elementos moderadamente dúctiles. Y así uno va haciendo su configuración inicial en base al requerimiento estructural de nuestro sistema de edificación. Entonces aquí también tenemos, es la misma tabla, o sea, es el mismo literal, sino que son tablas diferentes con funciones diferentes de elementos, ¿sí? Sean para columnas, vigas, arriestramientos. Aquí vemos también columnas de secciones compuestas, rectangulares y redondas, que no son comunes, pero sin embargo, la redonda no es común y la rectangular sí se utiliza mucho en nuestro medio. Esto es interesante, lo saqué del libro de Taranaki, del 2005. Entonces, estos son algunos de los sistemas estructurales que se utilizan en los Estados Unidos, en los edificios más largos, más altos, por ejemplo, del mundo, como las torres que fueron en este caso, las Torres Gemelas, ya hace más de 20 años que colapsaron. Sin embargo, Taranaki es un hombre que se ha dedicado mucho al tema de edificios altos. Si se dan cuenta, por ejemplo, tenemos aquí sistemas rígidos. Y nuestro sistema que nos interesa, que es en este caso sistemas con cruces, ¿sí? Y el sistema excéntrico. En este caso, si ustedes ven, la rayita negra significa lo que se permite en zonas de alta amenaza sísmica. Y las rayitas en punto negro, pues significa que más allá se permite, pero en zonas que no son altamente sísmicas. Por ejemplo, si nos damos cuenta aquí, Taranaki nos indica lo siguiente. Que, por ejemplo, un sistema rígido, ¿sí? Y un sistema, en este caso, very fine, está alrededor de 22 y 25 pisos que se puede utilizar. Más allá no puedo utilizar más pisos, excepto sea en una zona donde no tenga amenaza sísmica. Puedo prolongarme unos 32 pisos. Esto es interesante porque es gente que se dedica a hacer sistemas metálicos de gran altura. Aquí vemos los tipos de sistemas, ¿no? Sistemas, en este caso, concéntricos de diferentes tipos, basados en el libro de Taranaki. Los sistemas más usados de conexiones precalificadas en nuestro medio, pues aquí en nuestro medio utilizamos conexiones, en este caso del tipo RBS o hueso de perro, como se llama. Aquí les voy a dar simplemente el capítulo que corresponde, el ICE 358, para conexiones, en este caso RBS, también se conocen como hueso de perro. Y simplemente lo que se hace es una distribución y una ranura para que se pueda, en este caso, concentrar aquí en este sistema la rótula plástica. Si quieren más información al respecto, pues está en el capítulo 5 del ICE 358 y solamente seguir los pasos y poder hacer cualquier tipo de hojas de cálculos basado en este sistema de aquí. Y el otro sistema que se realiza pues es basado en el capítulo 8, que son las WVW, las Weldegren, que son muy utilizadas también en nuestro medio. Estas son las PERNORRING, que se llaman, ¿sí? Y aquí simplemente lo que se hace es que ya vienen ya especificadas ciertas instancias que deben de respetarse para poder, en este caso, hacer un sistema dúctil. Entonces, estas conexiones precalificadas lo que hacen en realidad es que garantizan la falla dúctil del sistema estructural en las vigas. Es decir, si se hace un tipo de este sistema, pues lo que estamos garantizando simplemente es que nuestras rótulas plásticas no se van a concentrar en columnas, sino que vamos a tener un sistema dúctil donde la capacidad de formación va a estar netamente en las vigas. Si en este caso, en esta parte del lado B, y en este caso, pues, pasado de la zona de protección D. Algunos detalles y recomendaciones de los sistemas arriostrados. A continuación les muestro algunos detalles de los sistemas arriostrados, que son los sistemas que más utilizamos en nuestro medio para disipar energía. Entonces, esta es una conexión que permite rotaciones del arriostramiento. En este punto de aquí lo que se debe de respetar simplemente es que la concentración de esfuerzo o la parte donde que está llamada a formularse la rótula plástica, pues va a ser justamente en esta distancia de 2T. Estos son algunos gráficos sacados del 341, pues, que está basada, en este caso, este es un sistema excéntrico,
¿sí? Vemos los eslabones en esta parte y nos dan ciertas recomendaciones de distancia que te tienen que respetar para que el sistema en este caso sea de gran disipación. Como por ejemplo, esta distancia debe de ser al menos 1.5 del ancho de nuestra viga, como un eslabón principal. Y de ahí, pues simplemente lo que se hace es la redistribución de los eslabones conforme uno vaya generando sus cálculos respectivos. Aquí seguimos viendo, por ejemplo, las partes de las zonas protegidas de este tipo de sistema. Pues lo que están en rojo son nuestras zonas protegidas para que nuestro sistema en este caso sea dúctil. Entonces, aquí vemos el 2T que les indiqué. Vemos también que otra forma de disipar la energía y que se concentra en la rótula plástica pues son esta que se llaman chapa de conexión, que es un espacio que se le deja para que aquí en este punto pues, de concentración lo que haga simplemente es la falla dúctil del sistema. Y aquí hay unos criterios nuevos que se han hecho en investigación, que ya es el criterio 8T, pues este está basado también en las fallas hechas en laboratorio, pues ya es muy posible que se vayan a incrementar en un tiempo no muy lejano en las normativas americanas. Y por ende, pues ya se harán también en las de nosotros. Aquí vemos otros detalles también de los sistemas excéntricos, pues rigidizadores intermedios. Entonces, lo importante aquí es que los ejes deben de ser, en este caso, paralelo a la cara de nuestro sistema de arrastramiento. Vemos aquí también los sistemas de pandeo restringido, pues que son poco comunes, pero sin embargo también se utilizan mucho. Y son sistemas de gran capacidad para disipar energía. Son sistemas dúctiles y de gran tenacidad. Entonces, ¿qué pasa si no consideramos los criterios para que una estructura tenga resistencia, rigidez, ductilidad y redundancia? Pues ya en base a lo que se ha visto, pues simplemente lo que puede ocurrir es que como punto crítico que colapse, como punto intermedio que falle y se intervenga y se tenga que reforzar. Sin embargo, lo que le voy a mostrar en continuación es un resumen de la investigación que yo pude realizar al respecto sobre el edificio Ayacucho. Este es el edificio, pues ya partiendo de un edificio de 1, 2, 3, digamos 4 pisos, pues ya uno dice, bueno, este edificio debió tener periodos de 40, 45 segundos, sin embargo, si ven aquí, tuvo periodos de 1, 0, 3. O sea, increíblemente es un sistema muy flexible. Entonces, ¿qué pasa? Pues si no consideramos nuestro sistema, en nuestro sistema la resistencia, rigidez, ductilidad y redundancia, pues simplemente vamos a tener como aspectos perjudiciales rotaciones y excesiva flexibilidad en nuestro sistema. Como ven, sistemas con elevado periodo mucho mayor a lo permitido en nuestras normas respectivas. Y nos seguimos preguntando, pues, ¿qué pasa si no tengo resistencia, rigidez, ductilidad y redundancia? Pasa esto. Vamos a tener en este caso excentricidades mucho mayores a las permitidas en las normas. Y hay aquí un punto interesante aquí, que se los voy a mostrar más adelante. Pero des en cuenta aquí el tema de las excentricidades. Nuestras normas nos permiten el 5%. Sin embargo, aquí tenemos excentricidades solo en el primer piso, cumple. Y es lógico, porque es un sistema rectangular que no tiene volados excesivos y por ende, pues, va a tener relación de aspecto en ambos sentidos y no va a tener excentricidades al respecto. Sin embargo, a partir del segundo, tercer, cuarto y quinto piso tenemos excentricidades mucho mayores a la permitida. En unos casos el triple y en otros casos el doble, un poco más que el doble. Y esto lo que hace es que termina perjudicando nuestro sistema estructural y termina colapsando nuestro sistema estructural. Y aquí vemos lo siguiente, que es una de las cosas más interesantes que hemos podido ver de esta investigación, y fue que, si se dan cuenta aquí, las derivas, en este caso, fueron en unos casos menores al 2%. Entonces, desde el punto de vista estructural, ¿qué hacemos nosotros? Vemos una deriva menor al 2%, simplemente decimos, bueno, nuestra estructura cumple y todo lo demás, y se fue el cálculo estructural, y la estructura tiene redundancia, poca ductilidad, no tiene líneas de defensa, no tiene rigidez, tiene excentricidades excesivas, y todo lo demás. Y yo digo, ¿qué pasó pues? ¿Por qué colapsó mi estructura? Pues simplemente esta estructura en sí, podemos decir que colapsó por la excentricidad, por la acumulación de esfuerzo de los pisos, pues, y el piso más afectado fue el de abajo.
Y aún así, no teniendo nada que ver el piso de abajo con temas de excentricidades, la acumulación de esfuerzo de los pisos superiores hizo que se acumulara tanta excentricidad que colapsó la columna frágilmente. Y es ahí que tenemos que hacer conciencia nosotros. Solamente debemos edificar nuestras derivas, nuestra participación modal, o simplemente tenemos que considerar otros aspectos más importantes que muchas veces la deriva. Entonces, por eso le digo, ¿qué pasa si no consideramos los criterios para una estructura, para que una estructura tenga una adecuada disipación de energía? Tenemos que tener resistencia, rigidez, ductilidad y redundancia. Nos puede fallar alguna de las indicadas aquí, pero sin embargo tenemos que tratar, porque todos los sistemas no van a ser rectangulares, pero tenemos que de una u otra forma controlar, en base a todo lo que les he explicado ahorita, controlar nuestra estructura, más que todo cuando tenemos estructuras irregulares, controlar el tema torsional, el tema de la excentricidad, que es un tema súper interesante y preocupante en sistemas que tienen poca redundancia, poca utilidad y sistemas irregulares. Entonces preguntémonos nosotros, ¿terminaríamos en esto? El riesgo está en función del peligro y la vulnerabilidad. Debemos de considerar en este caso que si no consideramos y no tenemos en cuenta lo que significa el riesgo y todo lo que corresponde al peligro, como les indiqué, puedo tener el peligro, pero simplemente si no tengo la vulnerabilidad no tengo un riesgo. Entonces todo debe estar penetrado para que pueda suceder algún efecto. Pero nadie quiere que suceda esto de aquí. Sin embargo, si no controlamos lo que les he estado indicando, pues en algún momento nos va a pasar factura. Un evento telúrico de gran magnitud nos va, en este caso, a afectar nuestras estructuras no redundantes. Aquí les quiero dejar algo que siempre hago en mis ponencias, pues la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Muchas gracias.